Hola. Hola a todos. Muy buenos días. Bienvenidos a la cuarta edición de la Jornada Científica de Igenomics, el grupo Vitrolife. Para el que no me conozca, mi nombre es Nasser Al-Asmar y soy actualmente el director científico del Igenomics Academy. Esto es una plataforma que estamos desarrollando para vosotros, una plataforma de conocimiento, la cual nos gustaría llenar de contenido científico, cursos, hands-on, workshops, etcétera, y que espero poder desarrollaros durante los próximos meses. Con lo cual, estar atentos que la estamos haciendo con mucha ilusión y esperamos que a todos agrade. Y bien, como aquellos que hayáis venido a más de una de las ediciones anteriores, sabéis que siempre me gusta comenzar por donde normalmente se finaliza, ¿no? Por los agradecimientos. Porque desde pequeñito me enseñaron que de bien nacido es ser agradecido, con lo cual me gustaría empezar agradeciéndoos a los ponentes, moderadores, porque evidentemente, ya lo dije el año pasado, el éxito o el fracaso de una jornada científica radica en esos ponentes, en esos moderadores, en ese hot topic que nos van a hablar en el último momento. Y es por ello que me gustaría agradeceros que estéis todos aquí, porque la verdad es que la respuesta siempre es muy positiva. Enseguida que contactamos con vosotros nos decís sí, cuándo, dónde. Ni siquiera preguntáis el tema. También es verdad que sois expertos y de cualquier cosa que os pregunte seguro que podéis hablar. Pero bueno, el primer agradecimiento, evidentemente, es para todos vosotros porque, sin lugar a dudas, tenemos una medicina reproductiva no a nivel europeo, sino a nivel mundial. Con lo cual, muchas gracias a todos. En segundo lugar, y no menos importantes, me gustaría también agradecer a todos los que venís y participáis como público. A día de hoy tenemos unas 150 personas, no en estos momentos, pero las llegaremos a tener a lo largo de la mañana, ya que tenemos como 200 personas en lista de espera. Tenemos a otras tantas personas que nos están siguiendo a través de los canales de YouTube y de LinkedIn. Un saludo para todos, a través de la página de Igenomics. Y es la segunda parte de la ecuación. Si bien es verdad que el éxito radica en tener unos buenos ponentes y una buena agenda, si no hay un público que quiera atender, que quiera seguir aprendiendo, que quiera compartir, que quiera debatir con todos nosotros, pues no llegaríamos a nada. Y no olvidemos que el fin de todo esto es que si nos llevamos al menos una pequeña cosa que podamos hacer que nuestra rutina clínica diaria cambie apenas un poquito, ese habrá sido el éxito de la jornada. Porque al final todo se traduce en que tengamos mejores herramientas para poder ofrecer a nuestros pacientes, esos pacientes que desafortunadamente no han conseguido concebir de una manera natural y que no quieren otra cosa que tener un recién nacido vivo y sano en casa. Así que muchas gracias a todos también por vuestra presencia. Y bueno, ya para finalizar, pero no menos importante, me gustaría agradecer, por supuesto, a mis compañeros de Igenomics. Esto no es cosa de uno, de dos o de tres, sino cosa de todo un equipo. Entonces, me gustaría agradecer personalmente a mis compañeros de la unidad de negocio, Pepe, no te escondas, Luis Aznar, nuestro country manager, Pepe López, nuestro director de ventas, a mis compañeras, tanto del departamento de marketing, las tengo ahí a la entrada, Ana Presencio, que ha luchado mucho por toda la parte logística y técnica, a Leti también de la parte comercial, a los ponentes y moderadores de Igenomics, que también hacen el esfuerzo de estar aquí compartiendo con todos nosotros, y bueno, en general a todo el equipo de Igenomics. Muchas gracias a todos, chicos. Y creo que ya está bien por la introducción por hoy, ¿no? Creo que tenemos que comenzar. Hemos empezado un pelín tarde. Simplemente ya comentaros que la última vez que hicimos la jornada de reproducción, creo que fue la segunda, aquí en Madrid, San Valentín, 14 de febrero de 2020. Yo, haciendo un guiñito a ese santo, me puse unos calcetines de corazones y un mes después estábamos confinados. Bueno, Antonio Gosalvez nos enseñó en un webinar que hicimos con más de 1.500 inscritos, con 900 personas en directo, una locura, que no era confinados, era aislados. Pues bien, un mes después estábamos aislados. Yo, tratando de tentar un poquito la suerte, me he puesto los mismos calcetines de corazones para ver si dentro de un mes seguimos todos con la vida que llevamos ahora
o desafortunadamente nos vuelven a aislar. Entonces, si dentro de un mes nos vuelven a aislar, podremos pensar que esto ha sido cosa de la mala suerte. Yo culparé a mis calcetines, por supuesto. Pero si todos podemos seguir con nuestra vida, con la que estamos llevando ahora mismo, podremos decir que la ciencia ha ganado la suerte. Y de eso se trata en esta jornada, la ciencia que nos ha ayudado a desarrollar todas estas vacunas. Si la ciencia gana a la suerte, podremos decir que hemos ayudado, en cierta medida, en esta jornada, a que todas esas parejas puedan tener su bebé en casa. Así que muchas gracias de nuevo a todos y espero que disfrutéis de la jornada. Gracias. Y ahora sí, vamos a empezar el primer bloque de la mañana, que va a tratar sobre el embrión. Y bueno, para mí es un gusto y un placer poder presentaros a la que es amiga, hermana mayor, colega, compañera, mentora, a la doctora Carmen Rubio, que es la directora de Research and Development en iGenomics. Y Carmen, cuando quieras, por favor. Bueno. Pues muchas gracias, Nasser. Como siempre, nos pone el trabajo muy fácil porque ya calienta el ambiente y ahora ya resulta mucho más fácil dirigirnos a vosotros. No vais a escuchar muchas cosas nuevas porque muchos de los que estáis aquí, yo creo que todos o casi todos, pues ya hemos hablado de este tema. Y bueno, yo he preparado hoy una charla muy dedicada a los embriólogos. Así que, bueno, los clínicos que estéis aquí, pues a lo mejor veis que es muy pensando en el laboratorio. Y al final es un recorrido por los obstáculos que nosotros nos hemos ido encontrando a la hora de aplicar esta tecnología y a la hora de interaccionar con vosotros. Yo también voy a empezar con los agradecimientos, copiando a Nasser, porque lo que vais a ver aquí es fruto de la colaboración con muchos de vosotros en las clínicas de reproducción asistida. Ha sido un trabajo de ir aprendiendo sobre la marcha, contando con la ilusión de todos porque pudiéramos desarrollar un test no invasivo. Así que, bueno, veréis que de un año a otro pues vamos evolucionando poco a poco. Yo creo que vamos evolucionando despacito, pero con paso firme. Y, bueno, vais a ver cómo es el estado actual del no invasivo, al menos de nuestro test Embrace. Y muy bien, bueno, pues la charla es el análisis no invasivo de aneuploidías. Esta diapositiva seguro que la habéis visto muchas veces, pero la verdad es que nos gusta porque sí que ejemplariza pues, el sentido de lo que estamos haciendo. Que sabemos que los embriones, al menos in vitro, durante los primeros estadios de su desarrollo, secretan fragmentos pequeños de ADN libre y que estos fragmentos pues, están en el medio de cultivo. Y lo que hemos aprendido a lo largo de estos ya 6 años pues, es que realmente analizamos el medio de cultivo y estos fragmentos constituyen o representan la dotación cromosómica del embrión, que al principio nos parecía un poco increíble. Y repito un poco la historia con la que empezamos, porque este fue el primer trabajo que hicimos con María Vera, que muchos de los que estáis aquí conocéis a Juanma y a María Vera, pues esta parte la empezamos con María, con mucho empuje por parte de Carlos Simón, diciendo tenemos que encontrar un test no invasivo para las aneuploidías y nosotros diciendo imposible, imposible. Si hay algo que se secreta al medio de cultivo no va a ser realmente el complemento perfecto de los cromosomas. Pues empezamos este trabajo desde un escepticismo muy grande, empezamos colaborando en aquellos momentos con el IBI y lo que hicimos en este primer trabajo fue un pequeño estudio donde, por un lado, quisimos ver si había ADN en el medio de cultivo y cuantificarlo en contacto con el embrión y en gotitas de medio de cultivo sin contacto con el embrión. Vimos que esto había y luego quisimos ver si correspondían los resultados del medio de cultivo con la biopsia del trofoectodermo, sin hacer grandes cambios experimentales en el laboratorio de fecundación in vitro. El protocolo que se aplicó en este caso, porque era la rutina, se estaba trabajando con Embryoscope, se hacía un cambio de medio en día 3 y en día 5 aquí recogíamos los medios de cultivo en día 5. Y lo que vimos es que solo en un 30% de los casos teníamos resultados con el trofoectodermo y que teníamos contaminación. Pudimos identificar que era contaminación materna porque además sí que estuvimos trabajando con SNP, solicitábamos células de granulosa y muestras de espermatozoides para ver el origen de esa contaminación y sí que identificamos que era mayoritariamente contaminación por parte del cúmulus. Y nos quedamos como diciendo, bueno, pues esta tecnología es interesante ver que el embrión libera ADN al medio de cultivo, pero no se va a convertir en un test diagnóstico.
Pero bueno, seguimos trabajando y trabajando en ello y aquí yo siempre digo, pues mucho gracias a la persistencia de Carlos. Esto hay que perseguirlo, esto hay que perseguirlo y allí nos pusimos a perseguirlo. En esta imagen es contaros pues, los obstáculos, los problemas que vimos, la contaminación que identificamos en estos primeros trabajos. Identificamos y aprendimos que podía haber contaminación del corpúsculo polar, porque teníamos un trofectodermo, aquí veis, con una trisomía 4 y de sexo masculino. Y en el medio de cultivo encontramos la neuploidía complementaria, el -4 y femenino, porque los corpúsculos polares tienen que ser femeninos. Si es un X0 lo vamos a ver así. Y esto luego pues, ya se ha ido reportando en otros trabajos que podemos tener, sobre todo, si aspiramos el medio de cultivo en el día 5, todavía queda ADN de los corpúsculos polares degradados que nos pueden dar esta imagen. Luego, lo que os he comentado, la contaminación materna sobre todo, que vemos una alteración en el trofectodermo y luego en el medio de cultivo lo vemos normal. Y esto es lo que más nos va a preocupar y como vais a ver, pues lo que tenemos que hacer es poner como muchos pequeños trucos, pequeños pasos en el laboratorio que realmente hacen, si se trabaja siguiendo el protocolo, que la contaminación sea la mayor parte de las veces que no hay contaminación, vamos. Y luego la contaminación externa, que es la otra parte que tenemos que tener en cuenta. Contaminación del área en el que trabajamos en el laboratorio, o bien de las puntas, de la campana, o la contaminación que podemos aportar nosotros si no vamos pues, con gorro, con mascarilla y bien cubiertos. Pues estas son las partes, un poco que estos son los problemas y a partir de ahora lo que voy a contaros es cómo podemos poner soluciones. Pues bueno, vamos a empezar en la idea de cómo mejorar los resultados. Pues lo primero que vamos a ver es el protocolo que podemos aplicar en el laboratorio para evitar la contaminación, el momento adecuado para realizar la aspiración del medio para tener mejores resultados, las condiciones de cultivo, la forma de recoger el medio de cultivo y de almacenarlo, que pueden parecer tonterías, pero realmente afectan mucho, el protocolo de NGS adaptado a este tipo de muestra. Y luego, cómo se trabaja a nivel del diagnóstico y de los algoritmos. Os contaremos que realmente no podemos aplicar la misma lógica que aplicamos al diagnóstico del trofectodermo, y eso lo hemos aprendido. Pues bueno, vamos a empezar por la parte del laboratorio. Esta imagen, los que trabajáis con vosotros la habéis visto, porque cuando os hacemos el training hay que identificar un área en el laboratorio en la que vayáis a trabajar y bueno, pues tenerla reluciente desde desinfectar correctamente las superficies de trabajo, las recomendaciones que damos de si tenéis luz ultravioleta, exponer el material con el que se va a trabajar, la caja de puntas, los tubos a ultravioleta y sobre todo lo que siempre decimos, aplicar sentido común. Si sabemos que el principal problema es la contaminación o bien externa o bien de las células del cúmulus, pues ser conscientes de no incorporar esta contaminación, pues ya sabemos, cubriéndonos adecuadamente. Y una tontería, como puede ser, yo llevo gorro, guantes, mascarilla, pero voy con mi pijama normal y no me cubro los brazos, pues hemos visto que si la persona que prepara las placas no lleva la bata quirúrgica y se cubre, pues hay un riesgo y hemos visto contaminación XY cuando en algún caso ha sido un técnico que lo ha preparado sin las condiciones correctas. Entonces son pequeños truquitos, pero que si los pasamos por alto, luego de repente pues nos encontramos con sorpresas. Pues esto sería de la parte del laboratorio. Luego, la otra parte muy importante en la que tenemos que trabajar es en el protocolo de cultivo. Sabéis, porque hemos contado hasta la saciedad, lo importante que es eliminar las células de la granudosa, que esto sería un ejemplo del ICSI, pero también funciona muy bien este protocolo con el FIB, con FIB convencional. Entonces, si estamos con un ICSI, la decumulación normal en el día 0 y luego siempre os decimos que una vez habéis terminado con el proceso normal de denudación, sí que incorporar un paso de lavados extras donde si es posible ir lavando individualmente el ovocito por una serie de unas 6 gotitas de 20 microlitros, es lo que podemos decir. Aquí normalmente cada vez que empezamos con un laboratorio hablamos con vosotros para adaptar un poco este protocolo a vuestra rutina para que sea lo más fácil posible. Este paso es importante y lo que siempre decimos, no se trata de hacer una denudación agresiva. A veces nos preguntáis, ¿necesitamos un capilar con un diámetro muy pequeñito? No, no queremos estresar al óvulo. Simplemente hacéis la denudación normal, los lavados extras y registrar si tenéis algún
ovocito que habéis encontrado por lo que sea, porque es un PCO, porque es una mujer más añosa y es inmaduro, si habéis identificado que se ha quedado alguna celulita pegadita, lo registráis en el protocolo porque luego, en el día 4, en los lavados extras de día 4, es mucho más fácil realizar ese lavado sin tener que utilizar capilares de calibre estrechito y realizar la denudación. Pues bueno, estos serían fases muy importantes del protocolo y luego que en el día 4, después de hacer estos lavados extras, sí que tenemos que transferir el embrión a una plaquita con medio fresco. Si trabajáis con cultivo convencional, sí que os decimos una microgota entre 10 y 15 microlitros. Si trabajáis con un embrioscope, pues en una placa nueva con cultivo individual, aquí sí que es cultivo individual, podéis cultivar en el Geri, podéis cultivar en grupo hasta día 4. A partir de día 4 ya cultivo individual y en el caso del embrioscope, pues eso, con las plaquitas de pocillos individuales, con un volumen embrioscope normal 25-28 microlitros, los nuevos plaquitas para el embrioscope plus de unos 20 microlitros. Y la verdad es que está funcionando bien en estos casos. Y bueno, con respecto al timing del Media Collection, que es la gran discusión que siempre tenemos, sabéis que insistimos en realizar la aspiración en el día 6. Es importante y podéis ver que no somos ya solo nosotros lo que los decimos, que hay otros grupos que han comparado resultados en día 5 con día 6, día 7. Y la informatividad, es decir, el porcentaje de muestras en las que encontramos resultados que podemos diagnosticar y la concordancia, se nota gran diferencia con el día 6 y el día 7. Tenemos que entender por qué, porque no es solo que sea el blastocisto más expandido, es también el hecho de que tenemos un blastocisto que está en día 6. Y esto hemos realizado muchas discusiones con muchos colegas. La semana pasada estábamos hablando con Denis Sacas, que sabéis que participa en muchos de los trabajos, y él nos decía que ellos también habían visto, cuando ellos han hecho mucha metabolómica, que en el día 5 el metabolismo de los embriones es distinto del día 6, independientemente del grado de expansión y de desarrollo. Hay algo que todavía no sabemos, que puede tener que ver con que a lo mejor en día 6 un blastocisto expandido tiene más células que un expandido en día 5, puede tener algo que ver con esto, pero todavía no sabemos los motivos, pero sí que es algo que consistentemente se repite. Entonces sí que os decimos siempre que aunque tengáis un blastocisto óptimo para la vitrificación en día 5, pues que el protocolo funciona bien si se lleva a día 6 y se puede realizar la recolección del medio en día 6. Y como veréis, la experiencia de la mayor parte de la gente con la que trabajamos es que si tienes un embrión de buena calidad en día 5, por dejar al día siguiente en día 6, no se perjudica ni la calidad, ni se perjudica tampoco lo que es la tasa de implantación. Y tenemos un par de trabajos, pues uno de Denis Sacas y otro del grupo de Laura Rienzi, de Danilo, que lo presentó la semana pasada en Alfa, en Sevilla, donde apuesta por esto, que las condiciones de cultivo, comparadas con casos de PGTA convencional, no interfieren en los resultados. Pues bueno, esto con respecto al tiempo de recogida. Nuestra experiencia con respecto a esto fue un trabajo que realizamos en colaboración con el grupo de Genera. Este fue el primer trabajo en el que realmente estábamos trabajando con embriones que se iban a hacer un PGTA, pero que no habían tenido assisted hatching en día 3, que eso también nos lo preguntáis mucho. Queríamos ver si un embrión que no había recibido ni una vitrificación previa ni un assisted hatching podía tener suficiente ADN en el medio de cultivo para hacer el análisis. Porque además los trabajos que se han ido publicando han sido siempre con embriones donados a investigación, embriones previamente biopsiados o vitrificados que ya han tenido pues, una serie de intervenciones. Y queríamos ver en este trabajo sin hacer nada. Aquí el hatching para la biopsia se hacía después de haber aspirado el medio de cultivo. Y aquí en este trabajo pues lo que vimos, que en día 5 habíamos incorporado ya estos pasos de los lavados en el protocolo, la concordancia pasaba de un 30 a un 63%, teníamos una informatividad aceptable, pero todavía no teníamos una concordancia como para pensar en una aplicación clínica. Sin embargo, cuando nos íbamos a día 6 y algún embrión de día 7 que había en este grupo, pues sí que vimos ya una concordancia de un 84%, y en este caso una informatividad del 100%, que sabemos que no es real. La informatividad ahora la tenemos en torno a un 90, un 95%, dependiendo del centro. Bueno, pues aquí es lo que tenemos para embriones frescos.
Nos habéis ido también preguntando, a medida que hemos ido trabajando con vosotros, qué hacer si tenemos blastocistos congelados de un ciclo anterior. Entonces empezamos este trabajo, que lo hicimos en colaboración con una clínica de Dubái, con Orchid, y también con Denis Sacas, y lo que hicimos fue con embriones que donados a investigación eran o bien embriones de ciclos normales de fecundación in vitro que estaban vitrificados o de PGTA vitrificados. No vimos diferencia entre PGTA y no PGTA, así que los agrupamos en el mismo grupo e hicimos 3 tiempos de descongelación y de cultivo. Teníamos embriones de día 5 que habían sido vitrificados en día 5 y aquí hicimos unos poquitos que los dejamos 8 horas en cultivo y se recogió el medio después de descongelar, otros que estaban overnight y luego un grupito que eran los de día 6 que hicimos que estuvieran entre 6 y 8 horas en cultivo. Recogimos los medios de cultivo y vimos que tanto día 5 con cultivo overnight como día 6 con un poco de periodo de incubación teníamos unas concordancias muy altas. Como veis, el medio de cultivo es en azul y en color naranja sería el blastocisto completo, porque el resultado fue comparando aquí con blastocisto completo. Y veis que tenemos muy buenas concordancias del medio de cultivo similares al blastocisto completo. Y las concordancias fueron muy buenas en general, muy en acorde con lo que hay en la literatura. Cuando comparas el medio de cultivo con blastocisto completo de embriones congelados, las tasas de concordancia están en torno al 90%. Y estas son realmente las tasas de concordancia que tenemos cuando hacemos un PGTA y comparamos varias biopsias de trofoectodermo con Inercell+. Así que, bueno, para blastocistos congelados, estas son las tasas con las que estamos trabajando ahora. Respecto a las condiciones de cultivo, aquí hemos hecho en este trabajo que publicó esta revisión nuestro compañero Luis, revisar diferentes condiciones de la gotita del medio de cultivo, el volumen de cultivo y el volumen de medio que se utilizaba para el análisis y las intervenciones previas que podían tener los embriones, que como veis en la mayoría de los trabajos es o assisted hatching previo, vitrificación previa, y los volúmenes es verdad que han sido muy variables. Sí que hay una tendencia a ir entre 15 y 10 y 15 microlitros, pero veis que hay trabajos donde han tenido volúmenes más grandes. Nosotros, para cultivo convencional, seguimos insistiendo en gotitas entre 10 y 15 microlitros, porque lo tenemos más controlado. Pensamos que la superficie de contacto de la gota con el fondo es más pequeñita y es más fácil que aspiréis bien todo el medio de cultivo sin aspirar aceite. Y bueno, esto con respecto al volumen, ya os he comentado un poco de que funciona muy bien con el EmbryoScope, que al principio pensábamos que estos volúmenes mayores en el EmbryoScope nos iban a dar peores resultados. Y sí que es cierto que el trabajo con el EmbryoScope hemos visto que nos tolera mejor tener un volumen mayor. Pensamos que probablemente es por la forma de los pocillos de las placas, que como son más estrechitas, el embrión está casi todo el proceso pues asentado en el fondo y liberando el medio de cultivo en el fondo. Cuando trabajáis con EmbryoScope, lo que os decimos, súper importante, trabajar con una pipeta muy finita o un capilar que os permita llegar al fondo del pocillo y aspirar muy bien el medio de cultivo del fondo, porque ahí es donde ha estado el embrión todo el rato, no en las partes altas del pocillo. Por eso pensamos que tenemos muy buena recogida del ADN en las plaquitas del time-lapse y toleramos un poco mejor el volumen. Y como veis, las concordancias muy similares. Estamos a un 84%, un 86% de tasas de concordancia. Y estos datos son datos ya reales de las clínicas con las que hemos trabajado validando en España, donde siempre para la validación os pedimos que nos enviéis medio de cultivo y luego la correspondiente biopsia de trofoectodermo o bien blastocistos de descarte. Estos son ya datos reales de los centros que trabajáis con nosotros. Y bueno, con respecto a la recogida del medio de cultivo, es muy sencilla, solo se necesita una pipeta automática y unas puntas con filtro estériles, pero hay pequeños trucos que si no los comentas, pues a lo mejor por desconocimiento a veces generan que se nos degrade el ADN y que tengamos resultados ruidosos. Pues cositas muy sencillas como utilizar una pipeta automática, pues si vamos a aspirar 8 o 10 microlitros, pues que esté en este rango,
que las puntas sean finitas, que podamos realizar una aspiración suave en un único movimiento de la gotita del medio de cultivo, porque a veces piensas, voy a hacer arriba, abajo para mezclar bien la gotita y que esté mejor mezclada. No, eso no favorece. Y evitar, pues eso, agitación en cualquier momento. Luego, cuando se dispensa el medio de cultivo en el tubito Eppendorf, pues también decimos dispensar el medio de cultivo en el fondo, que no haya aceite. Y luego al principio siempre decíamos hacer un pequeño tap para que baje, pero bueno, esto también en algún momento, como hemos tenido que hacer mucha formación por internet, pues bueno, ha habido gente que a lo mejor ha malinterpretado las instrucciones y agitaba el tubito. Entonces esto hemos visto que tampoco funciona. Cosas como decir, voy a congelarlo a -80 o voy a transportarlo en hielo seco, que va a estar mejor preservado. Pues este cambio de temperatura tan grande también hemos comprobado que nos degrada más el ADN. Es decir, el mantenimiento, nosotros siempre decimos en el congelador estándar que tengáis y mantenerlo como mínimo overnight hasta el día que nos hacéis el envío. ¿Cuánto tiempo se puede tener en el congelador? Pues esto nos lo pregunta mucha gente, sobre todo cuando nos llegan muestras de otros países para acumular casos. Y empezamos diciendo 15 días, luego un mes, ahora decimos, bueno, 2 meses, pero a ver, tiene una tolerancia grande porque de los estudios de investigación estamos analizando muestras que tenemos 2 años congeladas, pero preferimos ser un poco cautelosos. Si nos podéis enviar las muestras en un periodo de unos 15 días, un mes, mucho mejor, pero tiene tolerancia si no hay cambios de temperatura. Y con respecto al protocolo de secuenciación, pues es verdad que son los protocolos de secuenciación que tenemos disponibles para trabajar en los laboratorios que hacemos el PGTA. Como veis, lo que hay publicado ha sido utilizando muchas plataformas diferentes de Illumina, GCON, Thermo Fisher. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con Thermo Fisher, hemos validado también protocolos con Illumina. Al final no es la plataforma de secuenciación. Tiene bastante que ver en ciertas modificaciones que hacemos en el protocolo de amplificación, que hemos modificado el protocolo con respecto a lo que es el análisis de las biopsias embrionarias. Y luego, la parte que para nosotros es muy importante es esto, tener un protocolo de amplificación que nos permita tener un rendimiento alto. Y con respecto al protocolo convencional, que sería la C, vemos cuando empezamos que sí que teníamos cantidad de ADN, pero cuando teníamos embriones mucho tiempo en cultivo, cuando había mucho ADN en la gotita. Sin embargo, con el protocolo modificado estamos detectando el ADN incluso en momentos en día 6, pero con menos horas en cultivo. Y bueno, esto con respecto al protocolo. Y ahora voy a intentar explicaros la parte que muchas veces nos decís, identificáis mosaicismo, ¿cómo reportáis el mosaicismo en el no invasivo? Siempre os decimos, no informamos de mosaicismo porque nuestra manera de interpretar los resultados es distinta a la del PGTA. Y hay 2 trabajos que yo creo que me pueden ayudar a explicaros cómo hemos llegado a esta lógica. Este trabajo es de Catherine Rakowski, que lo hizo en Boston también. Ellos trabajaron con blastocistos, como veis, a los que habían hecho la biopsia de trofoectodermo, y luego los congelaron, los descongelaron, cultivaban un día, recogían el medio de cultivo y hacían todo el estudio. Entonces empezaron a mirar las concordancias viendo dónde ponían el punto de corte para decir que un cromosoma era normal o anormal, que era o al 30%, o al 40%, o al 50%, al 60%. Es un poco el diagnóstico por cromosoma que nosotros también hemos hecho. Es decir, yo tengo un cromosoma 1, si pongo el 30% para decir que es anormal, ¿cuántas concordancias tengo con el trofo? Si lo pongo al 40%, ¿cuántas veces es concordante? Pues ellos llegaron a la conclusión de que al 60% era cuando tenían la máxima concordancia. Es decir, si reportas como anormal un cromosoma que está en un perfil de NGS que podría corresponder a un 40 o un 50, tienes más falsos positivos. Ellos pusieron ahí el threshold con su protocolo. En este otro trabajo, que ha salido ahora más recientemente, este es un grupo de China, ellos hicieron también el mismo estudio. Tenían su grupito de embriones, que no son muchos, es verdad que veréis que la N que tienen no es muy grande. Hicieron el ajuste en 2 grupos, diciendo, si yo pongo el punto de corte al 20%, que sería la manera de lo que en algún momento se reporta el mosaicismo de bajo grado, es decir, si todo lo que está entre un 20 y un 50% lo considero anormal, sería lo de arriba, mi concordancia es de un 74%. Pero si solo considero anormales aquellos cromosomas que están
en el nivel del 50% o más, la tasa de concordancia ya sube al 87,2%. Como veis, ya son 2 trabajos que nos están diciendo que tenemos que diagnosticar los cromosomas como anormales cuando están entre el 50 y el 60%. Y un poco esto cuadra mucho con las observaciones que nosotros habíamos hecho en el trabajo que os hemos presentado, en este trabajo multicéntrico en el que publicamos el ínterim con 1.300 parejas de medio de cultivo y de biopsia de trofectodermo. Este trabajo nos dio también la oportunidad de realizar biopsias de masa celular interna en un grupo de Brasil y en Boston IVF, donde se podían donar embriones para el estudio. Veis, por un lado, que la concordancia que tenemos con la masa celular interna es de un 86,1, muy similar a la que estamos teniendo ahora en todos los estudios de validación que estamos haciendo, y que la concordancia del trofo con la inner cell mass está muy parecida, está en torno al 89%. Pues con este trabajo pudimos hacer el mismo ejercicio de los 2 trabajos anteriores. Cogimos todas las muestras que teníamos de medio de cultivo, 1.300, cromosoma a cromosoma. Bueno, lo hicieron los bioinformáticos, no lo hicimos nosotros. Y entonces empezaron, ponemos el punto de corte al 30, al 40. Cuando llegamos al 40 dijimos 41, 42, 43, para ver en qué punto de corte por cromosoma teníamos la máxima concordancia con la biopsia del trofectodermo. Y con esto sacamos lo que sería nuestro punto para diagnosticar un cromosoma como anormal o no. Y os puedo decir que nuestro rango está ahí, entre el 50 y el 55%. Cuadra muchísimo con lo de las otras 2 publicaciones. Y cuando ya teníamos el diagnóstico por cromosoma, luego hicimos el diagnóstico por embrión o por medio de cultivo. Y teníamos muchos tipos de resultados, alteraciones para un cromosoma, para 2, para 3, alteraciones de cromosoma completo, segmentales. Las segmentales las dividimos entre duplicaciones, ganancias y pérdidas, porque hemos visto que en el medio de cultivo hay un mecanismo distinto al que hay en el trofo, y con todo esto establecimos una serie de categorías que tenían una probabilidad de corresponder con un embrión, con un trofo haploide, euploide, y le llamamos el Euploidy Score. Y en base al Euploidy Score que le damos a cada una de las muestras, podemos hacer un ranking y ver qué muestras tienen más probabilidad de corresponder a un embrión normal. Y es un poco lo que os representamos en los informes y en la información que recibís. En base a esto, pues hace ya 2 años y casi medio que empezamos a ofrecer la posibilidad a algunos centros de empezar a trabajar con nosotros, con pacientes y con casos clínicos para realizar esta tecnología. Como siempre os dijimos, no como un sustituto del PGTA, sino como una alternativa al PGTA, o bien para pacientes en las que no hay una indicación de PGTA, o pacientes o clínicos que no queréis realizar una biopsia a vuestros embriones. Y esta es la experiencia que hemos tenido en estos 2 años y medio. Hemos validado aquí en España 41 centros procedentes de diferentes países. Los últimos 4 que hemos validado hemos tenido la suerte de muy buenas concordancias, y 3 de ellos con EmbryoScope. Es decir, que tenemos el protocolo muy afinado para EmbryoScope, lo cual pues estamos contentos, más ahora que somos parte del grupo Vitrolife, de poder decir que la técnica funciona dentro también de un EmbryoScope. Imaginaros si hubiera sido lo contrario, pero bueno, hemos tenido suerte. Y bueno, resultados clínicos, y aquí bueno, os va a contar, en algún momento, no hoy no, porque hoy no hablas de no invasivo, Josu, pero bueno, presentamos siempre los datos de Ruber Internacional, y aquí tenemos a Elena y a Josu, porque han sido unos más del equipo de clínicas que habéis sido muy entusiastas con empezar con esta tecnología, y la verdad es que hemos aprendido mucho juntos, siempre lo decimos, hemos discutido mucho y hemos aprendido mucho de cómo ir aplicando los protocolos. Y ellos están teniendo unos resultados fantásticos que os mostramos porque son públicos, que presentaron el año pasado en la R y este año también, que hubo un póster que se defendió oralmente. Y básicamente veis, me voy a ceñir al de este último año, que las tasas de embarazo evolutivo con la morfología convencional comparado con el uso del Embrace, pues están por debajo. Una morfología convencional en pacientes de buen pronóstico, menores de 38 años o donación de óvulos, pues son muy buenas con la morfología, 55, pero con el uso del Embrace están teniendo muy buenos resultados. El año pasado era una serie más pequeñita de pacientes y ya tenían esas diferencias entre la morfología y el no invasivo,
y este año con una serie más grande de pacientes se están manteniendo estas diferencias. Se está viendo de una manera retrospectiva, pero sí que se está viendo consistencia en que se pueden mejorar los resultados. Nosotros pensamos que en torno a un 10%, un 10 o un 15% se puede mejorar en porcentaje la tasa de embarazo evolutivo. ¿Y qué nos queda por hacer? Pues muchísimo, nos queda muchísimo por hacer. Tenemos muchísimas preguntas. Conocer el origen del ADN y gracias a esta curiosidad conocimos a Nicolás Placha, que os contará un poco su experiencia con Life Imaging en embriones de ratón y cómo podemos aprovechar su conocimiento y su tecnología para estudiar en embriones humanos y ver si podemos aprender algo del origen del ADN. Estamos buscando diferentes estrategias para identificar la contaminación de una manera sencilla y, por supuesto, estudios clínicos. Sabéis que tenemos en marcha un estudio randomizado donde estamos comparando pacientes con el Embrace y sin el Embrace, y luego seguimos trabajando en la mejora de nuestras herramientas de diagnóstico. Este estudio multicéntrico que os hemos comentado con 1.300, tamaño muestral total era de unos 2.600, hemos terminado ya con el reclutamiento, estamos con el análisis de los datos y además tenemos resultados de nacidos vivos. Luego nuestra herramienta de priorización y nuestro Euploidy Score pues lo vamos a ajustar teniendo también en cuenta aquellos casos con niño en casa. Y bueno, pues la parte de investigación, no hagáis caso a esta parte porque luego os van a presentar imágenes mucho más bonitas, pero bueno, pues agradecer también a la ilusión en este proyecto de Nicolás y de Ana Domingo, que está haciendo un postdoc en el laboratorio de Nicolás en UPenn. Y con respecto a la identificación de la contaminación, ¿tenemos tecnologías que lo permiten hacer? Sí, podemos utilizar SNPs y podemos utilizar estrategias de metilación, pero sí que es verdad que para la rutina clínica necesitamos buscar técnicas coste eficientes que nos permitan hacer esta identificación sin que suba mucho el coste por muestra. Entonces, estas técnicas son muy buenas para entender el origen, pero estamos buscando alguna estrategia más coste eficiente para aplicarlo de rutina. Sabéis que ahora siempre os pedimos una gotita de control de medio de cultivo sin embrión y la verdad es que con la experiencia, viendo los perfiles de una paciente y el control, podemos identificar cuando, en la mayor parte de los casos, cuando va bien o cuando hay sospecha de contaminación, en cuyo caso hablamos con vosotros y os pedimos si podéis descongelar el embrión y cultivarlo otra vez para recogerlo sin contaminación, que eso esporádicamente pasa. Pero sí que es verdad que ya tenemos pistas con el protocolo actual para identificarlo. Este es el randomizado que tenemos en marcha. El tamaño muestral es de unos 1.100 transferencias de embrión único. En estos momentos tenemos como unas 200 y poquito. Esperamos poder hacer un interim al 30% como a mediados del año que viene. Y bueno, aquí pues es como la prueba de fuego, el examen de ver cómo va haciendo la priorización con el Embrace frente a morfología ya en un estudio prospectivo randomizado. Y aquí en el grupo control los embriones se cultivan en las mismas condiciones que los del Embrace. Y lo que vamos a hacer es un non-selección, se están transfiriendo los embriones sin conocer el resultado, luego analizamos con NGS y vamos a ver aquellas pacientes que se han transferido a ciegas, pues aquellas que han recibido un medio euploide, aneuploide o no informativo, y nos va a servir también para afinar mucho la herramienta de diagnóstico y aprender. Y bueno, pues para concluir, pues bueno, dar las gracias ahora al equipo. Le he dado al principio a las clínicas de reproducción porque es verdad que esto lo hemos construido juntos. A Carlos, que fue el promotor y tenéis que conseguirlo y gracias a su persistencia pues hemos ido creando un equipo con ilusión en este proyecto y muchos ya conocéis a Luis, a Carmen y a Lucía. Luego, toda la parte de los ensayos clínicos, que también muchos conocéis, a Carlos, a Emilio, a Sole y a Diana, que es la Medical Director, que nos ayuda mucho en todo lo que es el diseño estadístico de los estudios, a la parte del equipo de bioinformática, porque trabajan mucho con la traslación de los resultados de los estudios a la parte de tener un test clínico y, bueno, y al equipo de Nicolás. Y no menciono aquí, pero por supuesto, porque en el día a día, los resultados del día a día son de nuestros equipos de diagnóstico de los diferentes países. Y aquí tenemos hoy a Lorena, porque la parte del diagnóstico ya del día a día pues es el equipo de Lorena. Pues nada, gracias a todos. ¿Me he enrollado mucho?
Fantástico, Carmen, como siempre. La verdad es que brillante exposición de datos y demás. ¿Alguna pregunta? Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carmen, por la presentación. Ha quedado todo muy claro. Soy Iván Ochando, soy embriólogo del Hospital de Albacete. Y te quería hacer una pregunta. Y es si habéis hecho vosotros estudio de concordancia de embrión completo, aunque sean animales, con el medio de cultivo. ¿Y cómo creéis que en los casos en los que vosotros estéis comparando solo el trofo con el medio de cultivo, esa no concordancia del 100%, bueno, que no creo que se llegue a alcanzar nunca realmente está afectando por comparar realmente trofo y medio de cultivo y no embrión completo y medio de cultivo? Vale, pues gracias por la pregunta porque aprovecho y especifico un poquito más resultados que no hemos presentado. Cuando hemos hecho las validaciones, dependiendo del país y de la clínica, recibimos blastocisto completo en algunos casos y otras veces comparamos con el trofoectodermo y los datos son exactamente iguales. Tenemos unas concordancias del 84-85 tanto con blastocisto completo como con biopsia de trofo. Estas concordancias de 84-86 para blastocistos frescos. En lo que os he presentado de congelados, si el blastocisto completo es congelado, las concordancias van a ser del 90% para arriba y no vemos diferencias de una cosa con la otra. Y eso que recibimos en los blastocistos de descarte, que muchas veces vemos una gran cantidad de blastocistos de descarte cromosómicamente normales. Lo que siempre decimos que la morfología y las anomalías cromosómicas no están al 100% correlacionadas. Y con animales hemos hecho ya alguna cosita. Hemos probado con bovino y con ratón. Y sabemos que el bovino y el ratón liberan ADN al medio de cultivo. Luis ha puesto a punto la secuenciación y ahora vamos a empezar a secuenciar también en conejo. Entonces, sabemos que el fenómeno también pasa en otras especies animales, pero es más complejo porque la secuenciación no está tan fina para las especies animales. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias, Carmen. Yo, Federica Mofa, de Fertilab Barcelona, ginecóloga. Entonces, hago una pregunta muy clínica. Vale. ¿No nos vamos a liberar del freeze-all con el no invasivo? Es decir, ¿podemos combinar una estrategia en que transferimos un embrión en fresco haciendo una priorización y luego los demás que vamos a congelar a través de la priorización con el no invasivo? ¿O? A día de hoy no. Es verdad que no puedes decir que no va a pasar nunca porque la tecnología cambia y el tipo de análisis genético que hacemos ahora, que nos cuesta entre 8 o 12 horas, más el transporte imposibilita. Además, estamos con el día 6. Exacto. Pero esto va a ir cambiando, seguro que va a ir cambiando. Y todo depende hacia dónde vayan los tiros, porque hay dos corrientes en cómo puede evolucionar el diagnóstico genético. Hacer algo muy sencillito, por ejemplo, decir un embrión transfer sí, transfer no, normal no, buscando características muy macros, por así decirlo, de genética, o ir a buscar el detalle de la mutación del exoma del embrión. Tenemos ahora, hay dos tendencias que podréis ver en los congresos y en la discusión. Entonces, un diagnóstico muy sencillo de blanco o negro, a lo mejor se puede acortar mucho los protocolos con el tiempo, pero queda tiempo. De momento, los procesos de transporte y de NGS y el hacerlo en día 6 tiene que ser en congelado, igual que las biopsias, igual que el PGTA. Evidentemente, pero al final también hay mucho debate sobre la ventana de implantación y sobre también el interés de transferir en un ciclo fresco con paciente estimulada o no. Claro. Esto también. Sí, tenemos datos con transfer estimulado o con ciclo natural, pero no todavía un número grande para relacionar con tasas de embarazo. Lo que sí que decimos siempre es que aunque los blastocistos sean de día 6, el transfer es con un endometrio en día 5. Exacto. Eso sí, eso sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Hola Carmen, yo soy Rocío Quiroga de Clínica Victoria Rey de Sevilla y te quiero preguntar si habéis visto diferencias de concordancia dependiendo del estadio del embrión. Un embrión Hatching, un embrión Hatchet, ¿hay diferencias en cuanto al porcentaje de score o la no informatividad?
Pues analizando todos los datos del multicéntrico, no hemos visto diferencias en cualquier grado de expansión, ni en la calidad de la inner cell mass, ni del trofo, que cuando son embriones de uso clínico suele ser AB y muy pocas veces C. No hemos visto un impacto, excepto cuando tenemos hatching total. Donde hemos visto que cuando tenemos un blastocisto haciendo hatching total, ya tenemos un porcentaje más alto de no informativos. Y ahí es lo único que cuando empezamos las validaciones con vosotros, dependiendo del medio de cultivo que utilicéis, pues hay medios de cultivo que favorecen un desarrollo más rápido o más moderado, pues tenemos que valorar, porque si tuvierais muchos embriones en hatching, aunque fuera inicial en el día 5, pues tendríamos que evaluar con vosotros cómo ajustar horarios. Lo único que nos preocupa es el hatching total. ¿Y la calidad de la masa, el número de células de la masa? No estamos viendo. A ver, lo que sí que os diríamos es, si tenéis un blastocisto muy tempranito, en día 6, dejar un día más. Si es muy tempranito, es decir, un grado 2, no. Lo ideal es que estén, pensamos en estadios ideales, en el momento de la aspiración del medio, estadio 4 o 5. Pero realmente donde hemos visto más el problema, porque la mayoría de los blastos están bien en día 6 y es los que se nos van a hatching total, pero ese porcentaje es muy pequeñito, lo hemos visto en un 5 o un 6% de los casos en el estudio multicéntrico. Y en esos casos, si en algún laboratorio os está ocurriendo esto, intentamos hablar con vosotros para ajustar el protocolo. Gracias por la excelente charla. Damos paso al siguiente bloque.